Leonardo, que nos lleva a los olores, a los sabores y a la vida real de la gente ahí, ¿no? Que vive ahí, y que sentimos tan cerca gracias a los libros de Leonardo Padura. Esta tarde nos acompaña y va a conversar con él Susana Santolaya. Muchísimas gracias, Susana. Ella es una periodista cultural de primer orden en la radio pública española, en Radio Nacional de España, desde donde hace una labor de divulgación, de difusión y de emoción por la lectura y por los libros. Ella ha estado en El Ojo Crítico, ¿no? En La Aventura del Saber, los libros de Arena, ahora, ¿no? Los libros de Arena, desde donde las buenas recomendaciones, las buenas conversaciones son aliados. Ella es una aliada de la Librería Alberti también desde hace mucho tiempo y estaba feliz de poder esta tarde estar con nosotros porque también es una gran admiradora de la obra de Leonardo. Así que muchas gracias. Los que están de pie, pues ahí yo creo que va a merecer la pena las incomodidades y luego sacaremos las mesas fuera para que Leonardo pueda firmar libros. Muchísimas gracias y a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola, y a todos los que hacéis posible este momento único. Por cierto, yo he hecho bastantes presentaciones aquí y es la primera vez que veo la librería así. ¿Qué tendrá Leonardo Padura? ¿Te gusta tanto? Leonardo? ¿Qué es lo que tiene? Muchos años de trabajo, creo, primero. Y lo segundo, bueno, que trato con mis libros de dar una imagen posible de un país que es tan referencial para los españoles como en el caso de Cuba. Mi contexto fundamental es una ciudad que es también muy referencial para los españoles, que es La Habana. Y nada, que he tenido una editorial maravillosa. Ahí en esa mesa que está a la entrada hay 10, 12 de mis títulos, y eso es un privilegio, Yo decía el otro día a Susana, porque está pasando algo en el mundo del libro que a veces uno dice, hasta qué punto el mercado y un poco este consumismo de que las cosas se van gastando, todas se van gastando. El otro día tuvimos que comprar un teléfono nuevo para mi mujer Lucía, porque el anterior estaba en perfecto estado, no se actualizaba WhatsApp, entonces te obligan a comprar un teléfono nuevo, pero eso está pasando casi en todo. Y comentábamos con unos colegas el otro día, yo recuerdo, y voy a hacer esta historia antes de que empezar a hablar del libro. Voy a hacer primero la referencia y después voy a hacer la historia. La referencia es que en las librerías ahora, si llegas a una librería de gran superficie, es decir, al final, que el Corte Inglés, la Casa del Libro, y preguntas dónde están los libros de Vázquez Montalbán, posiblemente las muchachas que atienden allí no lo sepan. Y algunas incluso hasta no saben quién fue Vázquez Montalbán. Cuando yo empecé a venir a España en los años 80, a finales de los 80, los 90, los libros, tú entrabas en una librería, los libros de Vázquez Montalbán te caían en la cabeza. Esto era, sí, es que Manolo era el escritor, publicaba 2 libros todos los años, porque publicaba una novela, un libro de ensayo, un libro de periodismo, y un escritor además con una importancia tremenda. Y bueno, y ahora cuesta trabajo encontrar los libros de Vázquez Montalbán, tal vez en una librería como estas librerías que todavía mantienen un catálogo, mantienen un fondo de autores, pero en la gran superficie esto es mucho Frida McFarlane y los demás, y mucho Dan Brown y los demás, bueno, están un poquitito más para allá, bueno, es lo que está pasando. Y esto que ocurre hoy aquí es muy bonito, porque precisamente con Vázquez Montalbán yo tengo una historia muy ejemplar de lo que es la posibilidad de ser leído, representado, visto en otro contexto, en este caso de España. Yo publico mi primera novela con Turqués en el año 97. Yo gané el premio Café Gijón del año 95, que se entregó en enero del 96, y 2 de las personas que estaban en el jurado, 2 personas tremendas, Cristina Fernández Cubas y Rosa Regás,
le dijeron a Beatriz de Moura, oye, léete esta novela, y Beatriz me llamó 2 meses después y empieza la relación con Turqués. Se publica en el año 97 y me invitan a hacer la presentación. La novela Máscaras fue la primera que se publicó, que fue la que ganó el premio Café Girón. Y la primera presentación la hice en Barcelona, en una librería que siempre he tratado de recordar y no me acuerdo qué librería fue. Y tuve al mejor presentador del mundo en aquel momento para una novela policial, a Vázquez Montalbán precisamente. No había un presentador mejor, entonces no hay discusión. Y fueron a la presentación 15 personas. 12 fueron a ver a Vázquez Montalbán y 3 fueron a ver a Entonces, pues me satisface mucho que hoy pueda tener aquí a todos ustedes que vienen a ver a Lola y a Susana. Leonardo, yo creo que llevas un mes ya con la promoción, porque me acuerdo que te entrevisté para Libros de Arena, para Radio 5, hace como 3 semanas. Sí. ¿Qué sensaciones estás teniendo de periodistas, de lectores? ¿Qué sientes cuando hablas con ellos de Morir en la Arena? Mira, empezamos la promoción precisamente aquí en Madrid y bueno, la librería Alberti estuvo ahí ayudándome en Telefónica el día 2 de septiembre. A partir de ahí hemos hecho un recorrido por media España. Ayer estaba yo a esta hora presentando la novela en Córdoba. Antier a esta hora la estaba presentando en Cádiz. Antes de antier la estaba presentando en Sevilla. Y así andamos de pueblo en pueblo. Y ha ido muy bien, Hemos hecho una enorme cantidad de entrevistas porque no solamente están las entrevistas especializadas, las entrevistas de fondo, sino también están las entrevistas informativas. Y en cada lugar que vas pasando, pues la radio local, los periódicos locales, y es importante porque bueno, la gente de estos territorios tienen una relación con los medios locales que es importante y se promueve de esa forma el libro. Y ha sido muy satisfactoria la promoción que ha tenido la novela. Estoy esperando ya que empiecen a salir las críticas todavía no han salido. Hemos hecho todavía esta parte de la promoción, de la divulgación a través de entrevistas. He hablado mucho, he hablado de todo en estos días, porque te podrás imaginar, creo que debe andar entre 60 y 80 entrevistas las que he hecho, imagínense ustedes, y bueno, muy satisfactorio. El libro está muy bien ubicado en listas de venta, que eso siempre es importante. Mis editores están muy contentos, ya están preparando una segunda edición de la novela. Y nada, pues seguir trabajando, y ahora me toca después Latinoamérica, que también es muy importante, porque bueno, el fenómeno de la lectura aquí en España y de la compra de libros aquí en España es mucho más coherente por buscar alguna palabra, pero en muchos países de Latinoamérica, ustedes lo saben, las diferencias económicas de la gente, hay un sector que lee, una élite que es la que lee y porque puede comprar los libros. Entonces es una cuestión un poco complicada. Por ejemplo, en Colombia tengo ya muchísimos lectores, voy ahora dentro de poco a Colombia, después voy al High Festival, donde siempre me encuentro con Elisa y con Daniel Borsinski, que anda por acá, por Madrid, el gran fotógrafo de escritores de todo el mundo, pero específicamente de los escritores latinoamericanos, que creo que ha hecho un registro fotográfico único sencillamente. Iba a decir extraordinario, pero bueno, extraordinario yo creo que no llega a ser único, porque es lo que ha hecho Daniel. Y bueno, México, Guatemala, Panamá, en fin, que es importante también en América Latina llegar hasta donde se pueda llegar con esos lectores en esas condiciones que existen en muchos de los países de América Latina. Y bueno, el gran problema, que el libro está en todos los países de lengua española, menos en Cuba. Menos en Cuba. Eso lo hablaremos también. Bueno, vamos a entrar en Morir en la Arena, ¿te parece? Nosotros siempre en el programa hacemos la misma pregunta a vosotros, a los escritores. Si yo a Leonardo Padura le digo el título, Morir en la Arena, y cierras los ojos, ¿qué imagen acaba de aparecer en este instante en tu mente? Hay un problema. Si yo fuera español, vería a un torero que está siendo ensartado por la bestia. Pero
pensaría dos veces, morir en la arena. Coño, era morir en la orilla, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Y por qué morir en la arena? Y ahí está el juego del título con ese viejo refrán. Y es este momento en que avanzas y caes, avanzas y caes. Das el primer paso y caes. ¿Qué ha sido el destino de mi generación en Cuba? Por si alguien, supongo que algunos ya os habréis leído la novela, si hay alguno que todavía no, voy a leer nada, la contraportada para que nos podamos situar los que todavía no la han hecho. Vamos a conocer a Rodolfo. Es un hombre marcado por el trauma de la guerra de Angola, pero sobre todo por el asesinato de su padre a manos de su hermano Eugenio, apodado Caballo Loco, quien le asestó varios martillazos. Ahora, Rodolfo está recién jubilado y es cuando recobra la intimidad inesperada de su cuñada Nora, su viejo amor de juventud. Y es justo ahí cuando ambos reciben la noticia de que su hermano, aquejado de una enfermedad incurable, va a salir de la cárcel y va a instalarse en la casa familiar. Pues bien, lo que nos cuenta Leonardo Padura es esa tensa espera de varios días, donde los recuerdos se agolpan y donde salen a la luz viejos miedos y también viejos secretos familiares que por supuesto nos vamos a contar. Pero me voy a detener aquí. No sé si esta historia de este asesinato la conocías, fue real. Creo que sí, ¿no? Siempre tengo que decir esto porque creo que es importante. A la hora de empezar a escribir una novela, mi primera preocupación es para qué voy a escribir esa novela. No escribo por escribir, escribo siempre con una intención, y esa intención tiene mucho que ver con una cierta responsabilidad civil que creo que tengo. Yo no soy político, mi literatura no es de propaganda, no hago política con mi literatura. Tiene lecturas políticas, por supuesto, porque prácticamente todo tiene lecturas políticas, y más en el mundo contemporáneo. Y sobre todo si reflejas determinados aspectos de una sociedad que tiene unas condiciones específicas, como en el caso de la cubana. Y me pregunto para qué. Y yo quería escribir esta novela para hablar de ese destino final de mi generación. Una generación que creo que es la mejor generación de la historia de Cuba, una generación mayoritariamente universitaria. Mis amigos son médicos, ingenieros, matemáticos, geógrafos, y tengo incluso unos cuantos amigos que son como Lucía y como yo, que somos filólogos. Es decir, que hasta gente muy inútil, estudiamos carreras inútiles, que después al final para algo sirven en la universidad. Una generación que estudió, trabajó, se sacrificó. Yo con 15 años estaba en un campo de caña cortando caña para una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar. Iba a ser el gran salto de la economía cubana, en fin. Y llega el momento en que se jubilan y reciben una pensión de 2.000, 2.500 pesos en un país donde un paquete de 30 huevos vale 3.000. Imagínense ustedes en qué condición económica pueden quedar. Una ciudad que se va deteriorando, arreglar una casa, solamente pintar una casa es imposible, porque imagínense que esa jubilación debe ser alrededor de 8, 10 dólares. Y un solo galón de pintura vale 15. ¿Quién puede pintar su casa? Ni siquiera eso. Esto porque además, si pintas la casa no comes huevos, y tampoco te alcanza el dinero para comprar los huevos. En esa condición viví. Pero me di cuenta, estábamos Lucía y yo en una residencia para escritores en Saint-Nazaire, Francia, muy cerca de Nantes, que es la referencia geográfica más conocida. Y yo estaba intentando empezar a escribir la novela y no salía. Y me levantaba todos los días con mi disciplina de siempre, y no podía. Hasta que me di cuenta que estaba bien la intención, pero que le hacía falta gasolina, le hacía falta algo que la moviera. Y recordé esta historia del parricidio. Esta historia, que es un parricidio real, que ocurrió en una familia cercana a la mía. Conocí a todos los protagonistas, desde el asesino hasta el muerto, la esposa del muerto, el otro hijo, el hermano, en fin. Y decidí retomarlo. Pero también decidí que no tenía derecho a ventilar una historia personal. Es un parricidio que está muy ficcionalizado. Como todos sabemos, el parricidio es un asunto que ha estado muy presente en la literatura.
desde la antigüedad, el parricida por excelencia es Edipo, ¿no? Esto es que tiene que matar a su padre porque está predestinado. Y juego también con esto de la predestinación mucho en la novela, ¿no? Las personas que están predestinadas a hacer algo o que les pase algo. Y esa fue la clave de por qué utilicé este acontecimiento tan brutal, tan peculiar, pero que me servía para poder desarrollar una novela que no es una novela policial, no es una novela policial, aunque hay una cierta investigación de cómo ocurrieron determinadas cosas y por qué ocurrieron determinadas cosas, pero que queda siempre en un nivel ahí de una cierta oscuridad y no se devela nunca, incluso no se devela nunca. Yo lo sabía, pero muchas veces necesitamos leerlo para darnos cuenta de la magnitud de algo en lo que quizá muchas veces, además aquí desde España, no reparamos, y esta generación de Leonardo Padura, que ocupa, como bien nos decías, esa franja pues por encima de los años marcados para la jubilación, es doloroso ver cómo muchos de ellos escapan de la precariedad económica gracias a las donaciones. Otros trabajan malamente en lo que pueden, otros incluso hurgan en la basura, mendigan, y lo que realmente nos muestras es que muchos de ellos, lo estabas diciendo, estudiaron, trabajaron, se sacrificaron con una promesa que al final resultó ser una promesa vacía de un futuro mejor. Toda la vida trabajando para al final convertirse en personas dependientes o incluso pobres. Yo he sentido muchas cosas mientras leía Morir en la arena, he sentido mucha rabia, he sentido mucha frustración, pero al final, fíjate, Leonardo, me he quedado con mucha luz, porque he sentido que es muy importante que haya segundas oportunidades en la vida. Claro, porque esta es una novela la novela tiene 4 personajes principales, y después voy a hablar de un quinto personaje que tiene mucho que ver con lo que tú, Susana, si me da tiempo, porque bueno, son muchos los temas que pudiéramos abordar. 4 personajes fundamentales. Rodolfo, que es el hermano de Eugenio, Eni, que es el asesino. Y está Nora, que es la esposa de Eni, que ya no tiene ninguna relación con él, y que es la cuñada de Rodolfo, y que fue, cuando eran muy jóvenes, tuvieron un romance ella y Rodolfo. Y un cuarto personaje que es muy importante, que es Raimundo Fumero. Raimundo Fumero es un escritor de unos años mayor que yo y que tiene, por tanto, una experiencia con respecto a la literatura diferente a la mía, porque empieza a escribir en un momento en que casi obligatoriamente tenías que escribir una literatura que era muy cercana a la propaganda. Era una literatura que fue ese momento en que se sovietiza la sociedad cubana en los años 70. Han pasado acontecimientos que los que tengan alguna idea de los fenómenos culturales en Cuba fue después del famoso caso Padilla, que provocó todo lo que provocó. No podemos entrar ahí porque no lo terminamos nunca. Y Fumero está en el centro de esta historia porque es testigo y va a tener una participación en lo que estamos leyendo, que también lo van a descubrir después. Estos personajes, Fumero, hay un momento en que dice, y yo no traje la palabra redención a esta historia. La palabra redención ha estado flotando todo el tiempo aquí y yo no fui el que la traje, dice él, que era el escritor. La palabra redención, como ustedes saben, es una palabra muy cargada de un sentido místico, un sentido religioso. Cristo es el Redentor, pero significa en su origen la compra de una libertad, la recompra o la compra de una libertad, sobre todo de un esclavo. Y aquí hay muchos personajes que viven procesos de redención, recuperan su libertad y tienen esas segundas oportunidades. Y también esto está relacionado, Susana, como sabes, con la noción y la práctica o no del perdón. Cómo el perdón también puede ser redentor para quien perdona, no solo para quien es perdonado, porque significa una carga de la que te liberas. Y todo esto me fue apareciendo en la novela en la medida en que me di cuenta de que estos personajes están viviendo una realidad tan chata y tan tremenda como la de la supervivencia,
pero también están viviendo una experiencia que es la de la culminación de una vida. La de la culminación de una vida, el momento en que la gente empieza a sacar determinadas cuentas de qué ha sido y de cómo va a ser, qué ha sido su vida y qué va a ser su final. Y esto es importante, y termino con esto, esta parte. Lo que leemos en el presente, ese momento en que Nora y Rodolfo se enteran de que el hermano Henny va a salir de la cárcel con 2 años de anticipación. Esto es el primer capítulo, no estoy adelantando nada. Va a salir de la cárcel con 2 años de anticipación porque está enfermo y bueno, va a regresar a la casa donde viven ellos, que fue la casa donde nacieron Rodolfo y Henny y donde se produjo el asesinato además. Y bueno, saben que va a llegar el personaje y ahí empieza todo ese tsunami del presente de la historia. Pero esas son las consecuencias, esa es la etapa de las consecuencias. A partir de ahí me voy asomando a las causas por las cuales estos personajes llegan a estar en esta situación. Y no solo por las cuestiones personales, que Rodolfo sea un poco más tímido de lo que debió haber sido, con respecto a Nora y cosas así, que son las cuestiones elementales de la vida, sino también cómo la sociedad y cómo la historia, en un momento Nora lo dice, que la historia lo ha aplastado, cómo la historia ha ido influyendo en nuestra vida. Ocurre a nivel universal, y creo que esta es una de las claves que comunica la novela con un lector no cubano, cómo determinados cambios sociales pues provocan cambios en la vida de los personajes. Ustedes lo saben, aquí en España, por ejemplo, el proceso democrático, la muerte de Franco, el proceso democrático que viene después, pues cambió la vida de mucha gente, de muchas maneras. Bueno, en Cuba hubo una revolución y esa revolución fue marcando momentos en la vida de la gente. El hecho de que, por ejemplo, Rodolfo va a una guerra, Rodolfo que se reconoce como un cobarde, como un tipo que tiene miedo y que por miedo acepta ir a la guerra y en la guerra sufre una experiencia de guerra que lo marca para toda la vida. Entonces, ese peso de la historia en los personajes y la historia cubana, con momentos muy significativos, la guerra de Angola, el periodo especial de los años 90 y, por ejemplo, que Henny está trabajando en Alemania, era de esos cubanos que mandaban a trabajar en los países socialistas, en los ex países socialistas, en la RDA, y asiste a la caída del muro de Berlín, que es una caída histórica, pero también es una caída simbólica, porque entre la casa de Henny y de Rodolfo también hay un muro. Es decir, que se va llenando de otras posibles lecturas la novela. Fíjate, voy a leer un fragmento que dice lo siguiente. Te entiendo. Yo no caí aquí en un paracaídas. El problema es que veo a mi padre y a Nora y a todos los que son como ellos y me da rabia y dolor. Tanta perversión. El otro día ellos me lo contaron. Pidieron una cafetería 2 hamburguesas para cada uno y cuando vieron el precio tuvieron que decir que nada más les trajeran 3 y se estaban gastando toda la jubilación del mes de mi padre con esas 3 hamburguesas y 2 refrescos. Así funciona ahora este país. Y ellos y mi padre son de los afortunados porque existimos nosotros. Ya estamos llegando. Sí, está entonces esa otra generación. Esto es también importante. Los que hayan leído mi novela Como polvo en el viento, que es una novela que habla de la diáspora cubana, de mi generación también, sobre todo a partir de los años 90, cuando empieza toda esta crisis de la cual no hemos salido todavía, recordarán que eran personajes de mi generación. En este caso, en Como polvo en el viento, todos eran profesionales, porque yo necesitaba marcar eso en esa novela. Estos médicos, ingenieros, arquitectos, un físico, un cibernético matemático. En estas son personas más normales que por una u otra condición no estudiaron. Rodolfo se le complica la vida con un embarazo de la novia, Nora porque tiene un problema en la universidad, en fin. Fumero sí es universitario, Fumero sí termina su carrera de historia, que es el que es escritor. Y hay otro universitario del que iba a hablar ahorita y voy a meterlo ahora, que es un personaje, bueno, después voy a meter este otro universitario. Lo sigo. Y en aquella novela hay un momento en Como polvo en el viento en que el personaje más o menos principal, porque todos tienen un cierto protagonismo, que es Clara,
ve que el hijo baja las escaleras, viven en una casa que tiene 2 plantas, baja las escaleras a la hora de desayunar para irse para la universidad, y ve que baja con el short y la camiseta normal con que duerme. Y le dice, ¿y tú no vas a ir hoy a la universidad? Y el muchacho le dice, no. ¿Y por qué? Y le dice, porque no voy más a la universidad. Y la madre, pero ¿cómo que no vas más a la universidad? Y dice, sí, porque no voy a seguir estudiando en este país porque yo quiero irme. Porque no quiero que cuando yo tenga la edad de ustedes, ser como ustedes. Como ella y su padre, que eran los 2 profesionales y estaban en esta misma condición que están Nora y Rodolfo. Entonces esos hijos, que en este caso son una muchacha que se llama Aitana, que es la hija, Aitana, un nombre muy apropiado para este sitio, Aitana, la hija de Rodolfo, y Violeta, la hija de Nora, pues han salido del país. Aitana lo mismo, acaba estudiando arquitectura y decide que no estudia más arquitectura, tiene un novio español, viene para España y viene a vivir acá. Y Violeta sale con una beca y la prima logra sacarla a España y después va a los Estados Unidos. Y son las que están manteniendo prácticamente a la familia, con lo que Rodolfo llama donaciones o salvavidas. Y esto es una práctica completamente común en Cuba hoy. Los que tienen, en Cuba se le dice tener fe, que fe es familiar en el extranjero. El que tiene fe se salva, el que no tiene fe está jodido. Y hay mucha gente que no tiene fe, y otros que la fe, los que profesan la fe no son tan generosos, pero bueno, hay algunos que son más generosos. Y eso salva mucho a la gente. Pero hay este otro personaje que no quiero dejar de mencionar, que es el personaje que se llama Pablo el Salvaje. Pablo el Salvaje era el compañero de estudio de Geni y de Fuller. Y era el niño en la primaria, el que siempre sacaba 10 puntos sobre 10. Y si sacaba 9-5, pues se ponía muy molesto porque era el más inteligente. Pero era más negro que este teléfono. Negro. Y en algún momento Fumero lo describe, dice que era un negro orangotánico y por eso le pusieron el salvaje. De esos negros que hay en Cuba, que tú dices, este negro sí no se cruzó con nada, este no está cruzado. En Cuba todo el mundo tiene algo de blanco o de negro, pero hay negros que no tienen nada de negro y es de blanco, y este es de ese tipo. De esos que tienen la encía negra, los ojos así medio rojizos, en fin. Y Pablo el Salvaje pues llega a regresar de la Universidad Tecnológica de Moscú con un diploma de oro y se convierte en uno de los técnicos principales de esa planta de termonuclear que se estaba fabricando en Cuba. Por cierto, se estaba fabricando con la misma tecnología de Chernobyl. Y no sé si por desgracia o por fortuna se canceló el proyecto y a Pablo el Salvaje pierde su trabajo. Era el ingeniero más brillante que había. Termina de guía turístico de rusos que vienen a Cuba. Con esos rusos se alcoholiza tomando vodka, esto de fiesta en fiesta. Tiene un intento de suicidio y termina viviendo con un cierto desahogo con respecto a otros, porque es el ayudante de un pintor de cierto éxito y es el tipo que le compra la comida al pintor, lo ayuda a hacer los marcos de los cuadros, le chapea el patio y el pintor le paga un salario de $100 al mes, que es 10 veces su jubilación. Ese es el destino de mucha gente en Cuba. Recuerdo, por ejemplo, que un médico amigo mío en los años 90 practicaba mucho el taxista, era taxista por la noche. Y él se lo formulaba así. Mi trabajo es ser taxista y mi hobby es ser médico. Soy taxista por la noche, vivo de eso, y por el día voy a mi consulta y atiendo a los pacientes ahí. Eso es una situación que se ha repetido muchísimo en Cuba. Me acuerdo cuando te hice la entrevista, que me decías que cada vez que vienes a España
cuando estás paseando, pues a la hora del aperitivo, que te encanta ver a las mujeres que son mayores, pues con las amigas, tomándose su cervecita o tomándose su café, y que muchas veces piensas, es que esto en La Habana no pasa. No hay mujeres ni hombres mayores disfrutando del tiempo libre, disfrutando de la jubilación al sol, charlando con sus amigos, tomándose algo y siendo felices, ¿no? Sí, eso no se ve. Y por cierto, viendo cosas, ahora me paré ahí en Manolo y me comí un pincho de tortilla porque tenía un poco de hambre y me tomé un café. Y la señora que estaba al lado mío se tomó 3 cervezas. Bueno, es que aquí en España ya saben. Volviendo un poco a Aitana, a las niñas, a las mujeres jóvenes que se han ido, Aitana, la hija de Rodolfo, para mí representa un poco la luz, representa un poco la esperanza. Es esta joven que regresa de España, podríamos decir que es la que representa la nueva generación de la isla. Representa la idea de un futuro muy diferente, ¿no? Al de sus padres, al de sus abuelos. Yo creo que son los que pueden cambiar. Aitana es un personaje porque revulsivo. piensan de otra manera ya. Aitana es un personaje revulsivo en esta novela. Hay varios elementos con respecto a estos personajes. Está el caso de Violeta. Violeta estudia francés, sale al Colegio de México a hacer un doctorado, una maestría, un doctorado, viene a España, regresa, se casa aquí con un quebecois y van a vivir a Tampa, en la Florida, y entra en una iglesia protestante. Ya sabemos las condiciones ideológicas que existen alrededor de esas iglesias protestantes de los Estados Unidos, que a veces son paralizadoras de la voluntad de las personas. Aitana se queda aquí en España, vive en Barcelona, en las afueras de Barcelona, es diseñadora, y tiene una hija que se llama Carla, nacida en España, que simpatiza con la ideología de Vox. Porque ocurre eso, muchas veces hay hijos de inmigrantes que tienen actitudes que a veces rozan el rechazo al inmigrante, y eso es una de las cosas que a mí más me molesta la palabra justamente de reacciones propias de la condición humana, que como sabemos puede ser tener actitudes muy altruistas y puede tener actitudes muy perversas. Esto ocurre. Y Aitana revuelve todo en la novela, pero es que hay un personaje dentro de Cuba que es también de esa generación, que es del otro hijo de la generación, que tiene otro carácter, que es Humbertico. Humbertico es el hijo de Fumero, y Humbertico es un niño que desde que era un niño ha tenido unos ciertos problemas con el misterio. Tuvo una enfermedad cuando niño, una enfermedad o una crisis tal vez nerviosa, porque su padre había muerto y tal, y se le curó con una ceremonia de santería, una ceremonia que se llama rogación de cabeza, que no lo voy a describir, está en la novela. Y cuando le hacen esa ceremonia, pues la santera y el babalao es el sacerdote yoruba, el que maneja la adivinación, le dicen al padre, es que este niño tiene otra manera de ver el mundo. Y el padre dice, coño, si este chiquito cada vez que mira las cosas es como un poco como ese personaje de García Márquez que veía las cosas y se derretían. Bueno, él tenía esa mirada fija. Y se convierte con los años en sacerdote yoruba. Él también le va muy bien porque, aliado con otro sacerdote, es un poco el que le hace la ceremonia a estos señores españoles, mexicanos, argentinos que van a Cuba a hacer este tipo de ceremonia, y gana plata con eso, y después termina montando una pequeña empresa, esto que se llaman las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas. Y se ha vuelto rico, tiene mucho dinero, anda en un Audi por La Habana, come en los mejores restaurantes, su casa está una casa espectacular que la ha reparado, la ha modernizado, y es entonces forma parte de una casta muy pequeña, pero que existe en Cuba, porque el problema ha sido fundamentalmente que mientras un gran sector de la población se ha empobrecido, hay un pequeño sector que se ha ido enriqueciendo.
pequeño, realmente pequeño, y la riqueza tampoco es una riqueza multimillonaria, pero viven mucho mejor que estos que ganan $6 al mes. Entonces, Humbertico al final es un poco el hombre nuevo del socialismo cubano. Es el producto de ese socialismo cubano en un país donde se practicó y se estudió el ateísmo científico, donde en la época en que inclusive estudiábamos en la universidad, si tú tenías un crucifijo en tu cadena, eso podía ser causa incluso de expulsión. Entonces, bueno, la sociedad cubana ha cambiado mucho y entre otros cambios ha provocado que haya la posibilidad de que esa trama social tan homogénea que existió hasta los años 80 se haya ido dilatando, pero del peor modo, porque en lugar de que haya ido surgiendo, no sé, lo que pasó en otros países, lo que pasó aquí mismo en España, después de la democracia, que se fue creando una cierta clase media, después no, aquí lo que se ha ido empobreciendo una parte de la población. Y el otro día veía un podcast en que una profesora cubana muy prestigiosa, especialista en temas de pobreza, calculaba que el 60% de la población cubana vivía en niveles o bajos niveles de pobreza, lo cual es extremadamente doloroso. Hay muchas palabras, has hablado de redención. Creo que hay otra palabra que es muy importante en este libro, que es la palabra miedo. Voy a leer un fragmento, porque si algo tenía Rodolfo, tan o más fuerte que sus convicciones, era miedo. En realidad, diversos miedos. El miedo a verse marginado, excluido, repudiado por una sociedad que no admitía las disidencias y las castigaba, que alimentaba el miedo personal y el miedo social generado por la desprotección, la indefensión ante el poder de un Estado dueño de todo, propietario incluso de las decisiones y vidas de los ciudadanos, incluidos los barrenderos y sus escobas, como lo comprobó Roberto con su propia vida y decisiones. El miedo mueve el mundo y el miedo paraliza el mundo también. Sí, aquí este es un elemento también importantísimo en la novela. En mi novela anterior, en Pasado Perfecto, porque el tema del miedo ha sido recurrente en mi trabajo, en una novela como El hombre que amaba a los perros, alguien me dijo un día, cuenta las veces que dice la palabra miedo, terror, pavor, para que veas que está muy presente, es decir, que ha estado muy presente en mi literatura. En la novela anterior, en Personas Decentes, hay un momento en que Mario Conde, el personaje, dice que es esto absolutamente perverso que las personas tengan más miedo de los necesarios. Dice, yo creo que está bien que tengamos miedo a la muerte, que le tengamos miedo al dolor, está bien. Que le tengamos miedo a la rana, hay quien le tiene miedo a la rana, perfecto, está bien, son sus miedos. Pero otros miedos inducidos por la sociedad, eso es perverso. Y en este caso se ve muy bien. Rodolfo va a esa guerra porque tiene miedo a ser excluido, a pesar de que Rodolfo es una persona absolutamente normal. Pero era tan fuerte la presión que incluso esas personas normales tenían miedo. Y en el caso de Raimundo Fumero, pues ocurre más de lo mismo, aunque hay una evolución importante. Y es que Raimundo Fumero empieza a escribir en los años 70, en ese momento en que, como decía, se produce todo ese proceso de sovietización de la sociedad cubana. Lo he tenido que decir muchas veces y siempre es que es tan ilustrativo que da una medida de qué pasó en Cuba. En el año 71 hay ese Congreso de Educación y Cultura, el famoso caso Padilla, con el juicio y la confesión a Padilla, y empieza eso que se llamó los procesos de parametración. Si no cumplías determinados parámetros, pues eras excluido como artista, como escritor, como docente. Y fueron excluidos y murieron en la marginación en el año 76 José de Samarima y en el 78 Virgilio Piñera. Estamos hablando de dos de los grandes escritores de la lengua de todos los tiempos. Si ese nivel estaba reprimido y censurado, imagínense ustedes hacia abajo. Y este Fumero que siente necesidad de escribir, le gusta escribir, pues dice, bueno, para escribir aquí lo aprende muy rápidamente, lo aprendió todo el mundo muy rápidamente, hay que escribir lo que se puede escribir. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay una novela que publica en el año 76
dos poetas cubanos que estaban marginados en esos años y encontraron en aquello que se llamó novela policial revolucionaria, encontraron un nicho. Se le llamó novela policial revolucionaria porque tenía algo de policial, mucho de revolucionaria y poco de novela. Porque hubo algunas que más o menos tuvieron una calidad, como esta que escriben estos dos escritores. Tenían 33, 34, 35 años y se vieron en el espejo de Lezama Lima y de Virgilio Piñera. ¿Y qué decidieron? Escribir una novela policial revolucionaria. Y así ocurrió con muchos otros. En una ocasión hubo en un lugar alguien los criticó mucho. Y yo dije esto, oye, es que de verdad, cuando tú tienes 30 años y quieres escribir y te das cuenta de que si no escribes como te piden, nunca vas a ser escritor, porque el caso del que no se plegó a eso y mira todas las consecuencias que pagó en Cuba y después su vida como fue Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas fue el rebelde de esa generación. Los demás lo acataron de una forma o de otra. A veces me han preguntado, bueno, ¿y cuál es tu relación con Raimundo Fumero? Digo, bueno, la relación es que somos escritores cubanos y que sé exactamente lo que le pasó a Raimundo Fumero y cómo tuvo que escribir hasta que decide hacer algunas cosas. Yo tuve la enorme suerte de que yo empiezo a escribir en los años 80, se ha flexibilizado un poquitico esa cuestión y mi primera novela es una historia de amor con un muchacho de 18 años que se enamoró de una mujer de 28 años, Fiebre de caballo, que acabo de firmar un ejemplar por ahí, Verbum la publicó hace 2 o 3 años. Y cuando después tengo una etapa de mucho trabajo periodístico y cuando regreso con las novelas de Conde. La primera novela de Conde yo no tenía otra posibilidad de publicarla en Cuba en el año 90 que enviarla al concurso de novela policial revolucionaria, que eran los que tenían papel, porque no había papel ya en Cuba. Y hago siempre este cuento, estaba yo aquí en España haciendo un trabajo de investigación para una serie documental que no se filmó y que hubiera sido una cosa preciosa. Se iba a llamar, imaginen ustedes, Pablo Milanés canta y cuenta la historia de la música cubana. Iba a ser aquello una maravilla. Y entonces estábamos aquí en España, el director de la serie y yo, haciendo una investigación para ver todas las conexiones entre música española y música cubana. Nos reunimos con Ana Belén, fuimos a ver a Carlos Cano, a Cádiz, a los puertos a ver a los gitanos, en fin, con Serrat, por allá por Barcelona, con el tema de las habaneras y tal. Y bueno, yo había decidido en ese viaje, no nos pagaban, pero nos daban unas dietas de televisión española que eran muy generosas en aquella época. No sé cómo serán ahora, porque ahora todo está muy jodido. En aquella época eran muy generosas las dietas. Pero yo había decidido que yo quería tener un ordenador. Y el ordenador en Cuba únicamente se podía comprar en dólares, pero incluso ni siquiera lo podía comprar yo. Tenía que llevar el dinero, pero buscar un extranjero que me lo comprara. Porque a los cubanos no nos vendían ordenadores. Y tampoco nos permitieron tener teléfonos móviles hasta el 2000 y no sé cuánto. Así son las cosas en Cuba, han sido las cosas en Cuba. Y después de esto puedo hablar un poquitico en otro sentido, y que tiene que ver con la novela. Y es que, entonces yo lo que hacía era que para ahorrar dinero, cada vez que pasábamos por aquí por Madrid y íbamos a las oficinas de televisión española, entraba en la primera oficina que veía, cogía un teléfono y llamaba a Lucía, para ahorrarme las 150 o 200 pesetas que me costaba ir al locutorio, ¿no? Y antes de regresar yo llamo a Lucía y Lucía me dice, te tengo una buena noticia. Y yo, ¿de cuál? Que ganaste el premio del concurso. Y digo, se lo doy a mis compañeros, se pone todo el mundo contento y tal. Cuando regreso 3 días después a Cuba, Lucía me recibe en el aeropuerto y dice, te tengo una mala noticia. Dejaron desierto el premio. Y unos meses después, los tres jurados se me acercaron y me dijeron, la noche antes, uno un día, otro a 2 meses, el otro 3 meses después. La noche antes de firmar el acta, vino uno de los organizadores del premio y me dijo que esa novela no podía ser el premio. Así que ya Mario Conde y su novela rompía con el esquema de eso. Y ahí
esa fue mi fortuna, y después que muy pronto empiezo mi relación con Tusquets. Tusquets ha sido, yo no tengo manera de agradecerle a Beatriz, a Tony López y después a todo el equipo, Juan Cerezo, esta relación de 30 años que llevo con esta editorial, porque fue mi ventana hacia la libertad, de que yo termino mis libros, aprieto una tecla y están en Barcelona sin pasar por ningún filtro institucional cubano. Muchos de estos libros se han publicado en Cuba, otros no. Ya estas últimas 4 novelas que he escrito no se han publicado en Cuba. Transparencia del tiempo, Como polvo en el viento, Personas decentes y ahora Morir en la arena. Pero es que mi libro anterior, publicado aquí en España, que es Ir a La Habana, que es el libro sobre mi relación con la ciudad, sobre la historia de la ciudad, la cultura de la ciudad, es un libro que a mí esto siempre lo digo porque es doloroso. Ese libro está en todas las librerías de todos los países de lengua española, menos en La Habana, menos en Cuba. Entonces es el precio que se paga por no haber tenido que escribir, haberme visto libre de escribir como tuvo que escribir Raimundo Fumero. ¿Crees que queda mucho para que ese libro pueda estar? Mira, no lo sé, nunca lo sé. Siempre me dicen que el problema es que no hay papel. Ya, es que no hay papel, tú sabes, está muy complicada la cosa. Yo sé que no hay papel, que es verdad. En una entrevista se lo dije, lo voy a decir aquí porque ya salió publicado. Se lo dije off the record al periodista de La Vanguardia y lo publicó. Le dije, mira, sé que es verdad que no hay papel, porque en Cuba no hay papel ni para limpiarse el culo. ¿Cómo para imprimir libros? El periodista lo publicó. Y no, bueno, ya sabes cómo somos los periodistas. Bueno, ya nos vamos a quedar sin tiempo porque yo sé que mucha gente quiere que le firmes un ejemplar, que vamos a salir fuera para que estéis ahí todos más cómodos. No, lo último que quería decir... Sí, no, si yo voy a seguir un poco más. Bueno, no, que quería decir algo que me parece que también es importante, de todo esto que les he dicho, todo esto que hemos hablado, en la novela no está en un plano conceptual. Esto ocurre y es parte de las historias. Es decir, yo no puedo contar la novela ni se la puedo leer, mucho menos. Y están todos estos elementos dentro del libro y en la periferia del libro. Pero hay una cosa muy importante que ahorita cuando tú me preguntabas lo estaba pensando, y es que también al escribir este tipo de novelas siento que tengo la necesidad de hacer una memoria del presente para el futuro. Porque hay tantas cosas, los poderes, ustedes lo saben, esquilman el pasado y dejan lo que los justifica a ellos, lo que los autentifica. Y eso ha pasado mucho en Cuba, este mismo tema de la represión de los intelectuales. Después tú dices, bueno, porque de Sama Lima murió en la marginación, y dices, no, pero después Paradiso, no. Esto, y morirse en un sillón sentado ahí en la calle Trocadero, como estaba ahí con su tabaco, sin que los que iban a verlo iban y miraban las dos esquinas a ver si lo habían y entraban corriendo para verlo porque sabían lo que podía significar nada más que ir a ver a Lezama. Y Virgilio Piñera hasta el año 78 compraba pizza en la esquina y un espagueti y se comía la pizza en el almuerzo y los espaguetis en la comida. Era para todo lo que tenía dinero. Entonces es muy duro y olvidar determinadas cosas que ocurrieron o como están ocurriendo, creo que va a ocurrir, pero también sé que la literatura y el periodismo, cuando se puede hacer periodismo, tiene la posibilidad de fijar esa memoria. Por eso es importante esta pregunta. ¿Cómo se está escribiendo ahora en Cuba sin ser Eduardo Padura? Me refiero, tú estarás conociendo a muchos escritores jóvenes, a muchas escritoras mujeres, me hablaste de alguna de ellas. ¿Cómo se está escribiendo? Creo que hay una condición actual en la literatura cubana que es la condición de la sociedad cubana, y es que es una sociedad geográficamente dividida. Y hay gente que escribe en Cuba y mucha gente que escribe fuera de Cuba. El otro día en ese comentario, que incluso fue algo que publiqué en Babelia, hablaba de 3 escritoras, 3 novelistas cubanas de la generación que me sigue a mí. Carla Suárez, Wendy Guerra y Ana Lucía Portela. Solamente Ena está en Cuba. Y Ena está en Cuba entre otras razones porque tiene un problema de enfermedad, de salud que le cuesta, no puede viajar.
pero Carla vive en Portugal y Wendy ahora vive en los Estados Unidos. Entonces, hay una dispersión, hay una diáspora también de la literatura cubana, y eso por una parte, y por la otra, la dificultad para publicar en Cuba, y el hecho de que a veces se publiquen libros en editoriales provinciales que publican 300 ejemplares de un libro que a veces está presillado, ni siquiera está encuadernado, hace que tener un panorama de la literatura cubana sea mucho más difícil. Pero creo que fundamentalmente la gente está escribiendo una literatura que la palabra crítica no es la palabra, es una palabra, una literatura que interroga la realidad, que interroga esa realidad, que no es complaciente con ella en general. Y han ido apareciendo distintos asuntos. De los años 90 está ocurriendo esto. En los años 90 los personajes de la prostituta, que en Cuba se llamaba la jinetera, se le decía la jinetera, y los balseros fueron como los que estuvieron de moda. Eso ya ha pasado, pero sigue habiendo también una literatura que interroga la realidad, fundamentalmente. Por cierto, antes de terminar, Morir en la arena es una historia de amor, Sí. Y además reivindicar esas historias de amor de personas que creen que a lo mejor ya no se pueden enamorar porque somos mayores ya. No. Hay una historia de amor muy bonita. No la podemos contar mucho. No la vamos a contar, aunque todo el mundo se la va a imaginar. Desde las primeras páginas se la van a imaginar. Creo que sí. Tú lo dijiste al principio de la conversación, las segundas oportunidades. Creo que una de las grandes ventajas y de los grandes beneficios que tenemos los de nuestra generación en el mundo es que sabemos que tenemos como promedio de vida casi 80 años. La edad promedio en Cuba y la de España es similar, es meses la diferencia. Entonces, que tenemos una vida, y que esa vida puede dilatarse mucho más. En algunos casos, ahí está en mi casa, el otro día celebrando el cumpleaños de me dijiste Eduardo de mi hermano Eduardo, que vive en Miami, que vino a Cuba. Está mi mamá celebrando su cumpleaños con 97 años, y celebramos el cumpleaños de ella con 97. Luisito la conoce, Luisito la vio. Ese muchacho que está ahí, yo lo vi nacer porque su mamá es vecina nuestra, médico, geriatra, y es la que viene y le toma la presión a mi mamá cuando se siente mal y tal, es decir, que son como familia. Y bueno, creo que hay que reivindicar también que no porque uno se haya jubilado se tiene que convertir en un viejo. Y eso es una conciencia que yo he ido adquiriendo en la medida en que he ido envejeciendo. Y hay dos cosas que son importantes. Una, yo escribí un cuento en los años 80 en que había una persona mayor que asistía a unos talleres literarios. Tenía un trauma porque su hija había muerto y encontró en la literatura una vía de redención. Lo encontró en la literatura. Y yo pongo en un fragmento, y la anciana de 62 años, coño, cuando vi aquello, dije, mira, esto es lo que yo he dicho. Y lo otro que hago es que utilizo al personaje de Conde para examinarme yo mismo con el paso del tiempo, porque creo que es uno de los procesos más difíciles de autoexaminarse. Y entonces, poniéndome en el espejo, poniendo a Conde frente a mí como un espejo, pues empiezo a entender algunas cosas de lo que significa estas capacidades que uno va mermando o que va perdiendo. Y en el caso del escritor, y esto sí es muy importante, recuerden que a Hemingway le decían el viejo. Hemingway se suicida con 63 años, había nacido en el 98 y se suicida en el 61. A Trotsky le decían el viejo y tenía 62 años, igual que el personaje de esta. Pero el problema de Hemingway, fundamentalmente, y la causa de su suicidio, fue la pérdida de memoria. Hemingway se da cuenta de que aquellos tratamientos que le hicieron en la clínica de los hermanos Mayo, los electroshocks y tal, de esto yo hablo en Adiós Hemingway, ¿no? La novela mía Adiós Hemingway, le estaba provocando pérdida de memoria. Él quería reescribir Adiós en la Muerte en la tarde, no Muerte en la arena, Muerte en la tarde, quería reescribirla,
y había cosas que ya no podía recordar, y eso lo enervaba mucho, y es una de las cosas que lo lleva al suicidio. Y este sí es un proceso que uno debe examinar mucho, porque la vejez es universal y no solamente física, es mental. Y hay capacidades físicas que se pierden muy evidentemente, y capacidades mentales que a veces uno no sabe que las está perdiendo y tiene que tener mucho cuidado. Lo que hizo Philip Roth, que en un momento determinado dijo, ya yo escribí todo lo que tenía que escribir, todo lo que puedo escribir ahora es repetirme, esto no lo hace todo el mundo, Yo el otro día estuve en un homenaje a Vargas Llosa, que me parece que es un gran escritor, pero yo nunca le hubiera publicado a Vargas Llosa su última novela, porque es una novela que lo desmerece a él, a su obra, igual que La memoria de las putas tristes de García Márquez, o el libro que se publicó, el último de que yo me negué a leerlo. Fíjense que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el libro, porque yo no me voy a leerlo, porque ¿qué sentido tiene leer una mala novela de un tipo que escribió El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad y El amor en el tiempo de cólera? ¿Qué sentido tiene leer una mala novela? Entonces eso sí, creo que es una de las cosas que uno tiene que vigilar mucho. Y bueno, yo espero que Lucía, que es mi detector innato de mierda, como decía Hemingway fue que le llamó detector innato de mierda. Yo tengo el mío, pero tengo a Lucía, me libre de ese mal. Quiero agradecerte mucho, Susana, tu compañía. Nos tenías asustado de que no podía venir. Bueno, no importa, si no viene Susana, no importa, nosotros lo hacemos. Pero no, le agradezco muchísimo a Susana, que bueno, es una muy conocedora de estos procesos. Y como siempre a la librería Alberti, que es una de mis casas aquí en España, no iba a decir en Madrid, pero en España, es una de mis casas, y que además nos hicieron la terrible putada en esta feria del libro, que el día que iba a firmar, ¿sí? Nos cerraron la feria porque dice que hacía mucho calor. Y le digo a mi agente de prensa allá en Barcelona, oye, cerraron esto. Ella es de origen gallego, es gallega. Y dice ella, ay, es que los madrileños son muy blanditos. Un gallego que haya calor, que haya lluvia, que haya... No, vamos a comer ahora, ¿qué carajo? Pues bueno, nada, muchísimas gracias. Un aplauso.